Entonces, vamos a empezar hablando qué debemos hacer. Hay una inflexión que tenemos que ver todas. Por ejemplo, las desviaciones de la columna vertebral son muy importantes. Si bien no en todos, pero en algunas oportunidades afecta la función pulmonar. Sin embargo, en otras no. Aquí tenemos la columna vertebral normal. Ustedes saben que las curvaturas cervical, torácica, lumbar y sacra se van formando durante el desarrollo del ser humano. Desde que el niño empieza a sostener la cabeza, se forma la curvatura cervical. Cuando se sienta, se forma la curvatura torácica. Cuando se pone de pie el niño, ya se forma la curvatura lumbar. Entonces, y la sacra. Entonces, cuando ya camina. Entonces, puede haber exageración en estas curvaturas, por ejemplo, la cifosis, que es el aumento de la convexidad de la columna dorsal, ¿no? ¿En qué casos? La osteoporosis, ustedes saben que es la pérdida de calcio, que generalmente se puede o sea, casi parece normal, pero lamentablemente es así en las mujeres a partir de la menopausia. A partir de la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Los estrógenos y progesterona ya no se producen como debe ser. Y los estrógenos son los ahorradores de calcio. Entonces, como ya no hay estrógenos en esa época de la menopausia, no hay ahorro de calcio y por lo tanto empieza a desgastarse los huesos y hay una osteoporosis. Lamentablemente es lo que sucede. Y por eso es que los traumatismos óseos a partir de los 50 años principalmente en el sexo femenino son más frecuentes que en el sexo masculino. Se tropiezan en la grada y se caen en una pequeña gradita, ¿no? En un saliente del piso, nada más, se caen y se fracturan. En cualquier lugar de los huesos, así es un drama, Por eso, ustedes, las damas que ahora todavía viven felices porque están en época de producción normal de estrógenos, no tienen problemas, pero a partir de la menopausia hay que cuidar a todas las señoras o enseñarles a que tengan que cuidarse. Siempre ser atentos con una señora pasada los 50 años para evitar que se caiga. Es fundamental. Se caen y se fracturan, se luxan o se fracturan. Es una osteoporosis marcada. Entonces, imagínense, esa osteoporosis también puede producir una cifosis, ¿no? Por eso que ustedes van a ver las damas que ya no hacen ni gimnasia a partir de la menopausia tienden a presentar la llamada joroba, que es la cifosis. La enfermedad de Pott, ustedes también ya van a hablar seguramente en neumología. La enfermedad de Pott Pott ha sido un francés que ha descrito esta enfermedad, es la tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Ustedes lo han visto en películas a Jorobado de París. Si no lo han conocido, bueno, tienen que conocer. El Jorobado de París es un paciente que ha tenido mal de Pott, ¿no? Y tiene cifosis y escoliosis, así es, el Jorobado de París. Entonces, esa es la enfermedad de Pott, por una tuberculosis vertebral, es lo que sucede. La lordosis es una convexidad anterior de la región lumbar. Normalmente existe una
una lordosis durante el embarazo, porque lleva la señora el producto y tiende a llevar la espalda hacia atrás y el abdomen hacia adelante. Entonces hay una lordosis fisiológica ahí, ¿no? O cuando hay una anquilosis de la cadera, es decir, cuando hay un accidente de tránsito o una luxación congénita de cadera que después se solidifica, a eso se llama anquilosis. Entonces, eso puede producir una lordosis. Y una escoliosis, desviación lateral de la columna, ¿no? La escoliosis es muy frecuente en ustedes, en los jóvenes, desde niños. Por eso tenemos que trabajar en eso, porque eso altera la función posterior respiratoria. Entonces, ustedes han visto desde niños a niñas, les han pedido que lleven sus mochilas a la escuela pesadas, ¿no? Entonces, tienen que llevar sus mochilas, están así, ¿no? O tienen que agacharse, o las damas, se ha hecho hace más de 20 años un estudio aquí, que por llevar una cartera aquí, ¿no? ¿Entienden? Se baja o sea, llevan su cartera, así es la cosa, llevan la cartera así, y estos llevan así están. Cuando caminan así no pasan. Entonces ya hay una escoliosis. Por eso es lo posible, bueno, no se puede, nosotros no podemos obligar a ninguna dama a que no lleve, pues, ahí todo. ¿Qué no tiene en una cartera? Todo tiene, pesadas son sus carteras. Entonces tienden a hacer caer uno de los hombros y, por supuesto, por un mecanismo de compensación, hay desviación de la columna. Y esa es la escoliosis. Estas alteraciones en la columna vertebral pueden traer problemas respiratorios. Eso sí, por eso es importante que tomemos en cuenta. Bien. ¿Qué debemos hacer? Ya en la movilidad torácica, valorar la amplitud y simetría de la expansión torácica. La ampliación superior, hay que ver los vértices, aquí estamos viendo la ampliación superior, se palpa a nivel de la región de los apex, ¿no? Ahí se le hace respirar profundamente para que veamos si los dos en forma simétrica se expanden. Esa es una exploración superior, y ahora la ampliación inferior se realiza de esta manera, colocando los dedos pulgares en la región interescápulo vertebral inferior, ahí, y llevamos los dedos hacia la región de la axilar. Entonces tienen que hacer respiraciones profundas, respiración profunda, para poder ver si los dos se expanden simétricamente. Esto tenemos que hacer generalmente, o por delante, colocando los pulgares a nivel cerca o un poquito por debajo del apendicixifoides, y los otros dedos, por supuesto, en la región axilar. Entonces, con esto vamos a ver si los movimientos son rítmicos, simétricos, ¿no? Y el paciente tiene que estar respirando normalmente, no puede estar, no exageramos, no le pedimos que exagere nada. Entonces, esa es una forma también de ver la elasticidad de la caja torácica, para ver si en la inspiración y en la expiración los movimientos son adecuados. En la dispersión dinámica del tórax se le dice al paciente que inspire y expire, ¿no? Vamos a ver la amplitud del tórax, ¿no? Cuando hay poca ventilación, la hipopnea se llama, o la respiración superficial, disminución de la amplitud. O sea, un paciente
puede estar con alguna fractura de costilla, entonces ya no trata de no respirar profundamente, entonces se realiza una respiración superficial, casi jadeante. Jadeante quiere decir que solamente está así, no respira profundamente, entonces eso es una hipopnea, o sea, no está ventilando bien. O en una hiperpnea, una respiración profunda, aumenta la amplitud, ¿no? Profundamente. Eso es la hiperpnea, ¿no? Es una respiración profunda con aumento de la amplitud. Ahora, la polipnea es aumento de la amplitud de reflujo respiratorio. Eso es cuando un paciente está ya con una respiración amplia, va a tener grandes problemas. Esto se trata de un paciente que está en insuficiencia respiratoria. El paciente polipneico, generalmente es un paciente que está con insuficiencia respiratoria. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? El ritmo, ¿cómo es el ritmo de la frecuencia cardíaca? La respiración es normal, primero vamos a ver, normal, el ritmo está adecuado a 18 por minuto en una persona normal, hasta 20 puede ser en altura, el nivel del mar está un poco más bajo, ¿no? Y en dos tiempos, en inspiración y en expiración. La inspiración o sea, la inspiración dura un tercio de todo el movimiento respiratorio, ¿ya? O sea, hacemos rápidamente la inspiración, pero la expiración la hacemos más prolongadamente. Esos son los movimientos rítmicos, normales, eso es lo que vamos a hacer normalmente. ¿Qué tipos respiratorios vamos a ver? En los adultos generalmente el tipo respiratorio es torácico y ligeramente abdominal superior. Pero tóraco-abdominal se puede decir. Entonces, los niños y los adultos hacen una respiración tóraco-abdominal, mientras que en las mujeres al revés, abdomino-torácico, o sea, primero es el abdomen y después es el tórax, ¿no? Porque se contrae primero el diafragma y después decir los músculos respiratorios superiores, así es, los accesorios principalmente. La frecuencia, como les decía, a nivel del mar, de 16 a 18 por minuto. A nivel de la altura está en 18 a 20 generalmente por minuto. Esa es la respiración. Ya hemos hablado por qué a nivel del mar es menor, ¿no? Por la presión de oxígeno, hemos dicho. Ahora, la taquipnea es la aceleración de la frecuencia cardíaca. Puede ser de 26, 28, 30 respiraciones por minuto, eso es taquipnea. O si es debajo de 16, 14, 12, está hipoventilando, está con una bradipnea, ¿no? La taquipnea puede ser cuando estamos haciendo gimnasia, por ejemplo, cuando estamos haciendo gimnasia, se acelera, por supuesto, la hiperventilación, se acelera. Eso es normal, eso no es disnea, sino, bueno, es disnea, pero esfuerzo, porque estamos haciendo espacio, ¿no? Esfuerzo físico, ejercicio. O cuando hay anemia, hay también aquí. Cuando hay bradipnea, los alcohólicos, por ejemplo, ¿qué pasa con los alcohólicos? El alcohólico, generalmente por el alcohol, hace que haya una relajación muscular en general. ¿Por qué el alcohol qué produce? Es un relajante muscular. Lamentablemente es un relajante muscular.
Entonces, los músculos se relajan. Entonces, no va a tener una buena respiración en el alcohol. No tiene una buena respiración. Entonces, entra en hidratismo. Esa es la situación. Ahora, la morfina, ¿qué es la morfina? La morfina es un analgésico potente, en realidad es un inductor anestésico que va a producir, bueno, por supuesto, analgesia y también va a producir relajación muscular, la morfina. Por eso es que cuando tenemos un paciente con el dolor de los dolores, ¿ustedes saben cuál es el dolor de los dolores del abdomen? Es el más grave. Pancreatitis, la pancreatitis. A veces le ponemos morfina o demerocho, que es el otro parecido a este, su hermano, su familiar de la morfina. Podemos relajarlo y entra en relajación y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y en el coma diabético, por supuesto, cualquier paciente que entre en coma está relajado. Por eso entra en el bradismo y hay que pasarles oxígeno. Por eso un paciente en coma siempre debe ser sometido a una traqueostomía. ¿Para qué? Para que no se relaje totalmente, porque se puede morir. El paciente en coma siempre se coloca, se hace una ostomía, una traqueostomía. ¿Para qué? Porque no se relaje, tenemos que darle ventilación pulmonar. Tenemos que trabajar en ese aspecto. Entonces, esas son las características de lo que nosotros tenemos que ir a buscar en cada uno de estos aspectos importantes: respiración, frecuencia, ritmo, etc. Esto hemos hablado en el anterior día. Hemos hablado de esto. Hemos hablado. Bien, vamos a hablar de la tos. ¿Qué es la tos? Es un acto de reflejo defensivo, es un sistema de defensa, ya les he dicho. Ni bien entra cualquier cuerpo extraño, un vapor o cualquier elemento volátil a nuestra vía respiratoria, como mecanismo de defensa, hay un exceso de tos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la calle y cuando hay manifestaciones y los policías nos meten gases, hay gases ahí, lo primero que hacemos es aspirar y empezamos a toser. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque como dice aquí, que por lo que es expulsar las secreciones o cuerpos extraños contenidos en las vías respiratorias. Por supuesto que sí, ¿no? Gente que no sabe fumar, por ejemplo, quiere fumar y se atora y, bueno, trata de expulsarlos porque lo que ha aspirado. Entonces, es un mecanismo de defensa de la tos. Esto empieza en la tráquea, continúa por los bronquios, ¿no? Y termina en los bronquiolos terminales. Ahí hasta ahí va. Entonces, es muy importante la tos como mecanismo de defensa. ¿Qué es la tos? Es una inspiración. Después de una inspiración profunda, seguida del cierre de la glotis, un aumento considerable de la presión intratorácica. Entonces, inspiramos y ahí tenemos que empezamos a expulsar, ¿no? Es un mecanismo de defensa bastante bueno. Imagínense, por eso les digo, el cuerpo humano es una maravilla. Está fabricado, está hecho para que nosotros tengamos que cuidarlo. O sea, ¿quiénes son los responsables del deterioro de nuestro organismo? Somos nosotros mismos, ¿no? Por eso es que, es más, cuando son jóvenes, además de ustedes, ¿no? Prohibido que se enfermen. Si se enferman porque están resfriados, que tienen neumonías, que tienen pielonefritis, que tienen algo negativo, es porque se han descuidado. Porque somos una máquina perfecta, hecha por Dios. Nos ha hecho una máquina perfecta.
todo está bien, perfecto, pero tenemos que cuidar nosotros. Ustedes que están estudiando medicina ya saben, en realidad, todo el cuerpo humano ya conoce, saben ya la fisiología, la fisiopatología están llevando ahora. Entonces no pueden fallar, no deben fallar en cuidar primero el cuerpo de uno, ¿no? Primero son ustedes. Si ustedes no se cuidan, nadie les va a cuidar, ni su mamá, ni su papá, ni su enamorada o su enamorado que está cautivado por ustedes, nada. Ustedes son los responsables del cuidado del cuerpo. Entonces, porque hay mecanismos de defensa, estamos viendo la tos. Hay mecanismos, hay varios mecanismos de defensa en nuestro cuerpo, ¿no? Muchos. Ya ustedes ya van a ir viendo, cada vez que vayan viendo un órgano, tienen que darse cuenta que ese órgano se defiende solo. ¿Sí? ¿No? Entonces la tos puede ser seca o húmeda. Hay tos seca y tos húmeda. ¿Cuándo es húmeda? Cuando existe alguna secreción que está dentro de los bronquios o la tráquea, una secreción, ¿no? que debemos expulsar, ¿no? Y a eso se llama expectoración, ¿no? Entonces es húmeda porque va a haber un contenido mucoso. Si es, por ejemplo, ¿qué pasa, no? En el asma bronquial. No es infeccioso, ustedes saben que el asma bronquial no es una enfermedad infecciosa. Entonces, el paciente que está con asma bronquial va a tener una secreción y expectoración, pero es agua, o sea, no es contaminada, nada, es blanquecina. Entonces, la expectoración no es blanquecina, nada más. Es expectoración. Pero, si digamos, a esa expectoración ha entrado un germen, una bacteria, ya se volverá pues, amarilla, ¿no? La expectoración. Si se vuelve ahí, si hay más hongos, ¿no? Virus, etc., ya se volverá pues, amarilla, verdosa. Entonces, así es. Y si hay sangrado, va a haber hilos de sangre ahí, como moctoicos, se va a expectorar eso. Entonces, esa es una tos húmeda, o sea, con secreción que se va expectorando, se va expulsando, eso. Eso vamos a ver en la bronquitis infecciosa, en la bronconeumonía, se observa, en un cáncer pulmonar ya infectado, ya terminal prácticamente, se ven esas cosas, ¿no? Es más, se tiene que, en esos casos, hacer lavado bronquial. Eso que ustedes en neumología van a ver, ¿no? En cirugía neumológica, ahí van a ver, se tiene que hacer lavado bronquial, ¿no? Se colocan el broncoscopio y se instila ahí suero con antibióticos y antiinflamatorios para lavar esos tubos. Entonces, porque la secreción a veces es pegajosa, es gigante, se pega mucho a las paredes y no puede. Además, el paciente tanto está tosiendo, se ha cansado, ya tiene fatiga muscular, le duelen los músculos. Eso van a encontrar ustedes pacientes que ya, doctor, estoy tosiendo mucho, ya me duele. Ya eso es una fatiga muscular, por tanto acceso de tos. Entonces, eso va a haber en la tos húmeda. Y tos seca, ¿no? Es una tos, por ejemplo, cuando uno está fumando, los fumadores, por ejemplo, tienen tos seca. No, nada que ver que han ingerido líquidos, nada. Están fumando y su tos es sí, ¿no? Esa es su tos. O los viejitos que no hacen ni gimnasia, no nada, entonces apenas caminan unas 2 cuadras
¿no? Ya se cansan, entonces tienen accesos de tos, porque ya no pueden ventilar bien. Entonces, esos son los accesos de tos seca, pues no hay nada, ¿no? Eso siempre es, eso viene del medio ambiente, o cuando existe, por ejemplo, el enfriamiento. No sé si ustedes han ido a, bueno, no sé, pero aquí tenemos la cumbre, aquí cuando hay nevada, aquí, si ustedes se han ido ahí, perfecto, ya veo. Está ahí a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar la cumbre. Cuando hay nevada, hay mucho frío. Entonces, el aire es frío. Entonces, cuando uno aspira directamente de ahí, hay acceso de tos. Así es. Por eso es que se recomienda que debamos ir siempre con una charina o con para no estar aspirando directamente aire frío o helado. Entonces aire sí, en la altura, la tos es seca, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire que ingresa, o sea, no, si bien respiramos por la nariz, pero no siempre va a mantenerse húmedo y tampoco va a haber rápidamente el enfriamiento, ¿no? Porque no es pues un aparato de tipo máquina, los cornets para calentar rápido, ¿no? El frío va a ser muy frío, entonces eso va a producirnos un acceso de tos, ¿no? Todos esos detallitos que estoy diciendo, jóvenes, son detallitos, ¿no? Son detalles que son los que afectan también a un paciente. ¿Qué debemos ver en una expectoración? Es decir, ya hemos dicho en lo que se segrega en los bronquios, en la tráquea, etc. Vamos a tener que evaluar. ¿Qué debemos ver? El color, ya les he dicho. Blanquecino, está bien, o sea, no va a haber, es una expectoración blanquecina, no hay gérmenes, eso no va a preocupar mucho. Pero tenemos que darle líquidos igual, ¿para qué? Para que elimine todo eso, siempre es necesario hidratarlo al paciente. El color, bueno, si el color, bueno, hemos dicho el color. Si el color es amarguento, hemos dicho que ya hay bacterias. Si es verduzco, ya hay pues bacterias, hongos o virus, todos los genes que pueden haber. Tenemos que saber el olor. El mismo paciente nos va a explicar qué olor tiene. El paciente nos va a explicar qué olor tiene. ¿En qué cantidad? Por ejemplo, cuando hay abscesos de pulmón, ya les he dicho, cuando hay abscesos, ¿no? La expectoración es abundante, ¿no? Es rumbrosa, o sea, ¿qué quiere decir eso? Una expectoración negruzca, ¿no? En los abscesos pulmonares. Entonces, ¿qué cantidad has expulsado? La cantidad de medio vaso, dice, ¿no? O un vaso. O sea, nosotros tenemos que ver también cuánto mide, qué cantidad es un vaso, qué cantidad es medio vaso, la cantidad de una cucharada, cuánto es. Ustedes tienen que saber en su cabeza y aquí, todas esas cantidades, porque nos hacen comparación. ¿Qué consistencia tiene? ¿No? Si es simplemente es líquida o es con detritus o algunas sustancias, pueden ser o no células, ¿no? Que están ahí acumuladas, pueden ser coágulos también, etc. La hemoptisis es la expulsión de sangre por la boca, hemos dicho, proveniente de las vías respiratorias. Hay que diferenciar de epistaxis, estomatogagia y hematemesis. La hemoptisis, ¿cómo tenemos que diferenciar? Ya hemos dicho. La hemoptisis generalmente está precedida, o sea, previamente hay accesos de tos. Hasta ahí después elimina sangre. Eso es la hemoptisis. Ahora, ¿la epistaxis qué es? La epistaxis es el sangrado
de la parte anterior de la fosa nasal, nada más, del plexo de Kieseler, por un golpe, un traumatismo, o en caso de una hipertensión. La hipertensión va a producir una hemorragia, ¿no? Más bien les digo, cuando ustedes vean un paciente hipertenso que está con epistaxis, hay que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido en el cerebro la hemorragia, ¿no? Porque si fuera un accidente cerebrovascular en el cerebro, ese paciente ya estaría muerto. Pero está con epistaxis, un paciente hipertenso, eso se va a resolver. Vamos a hacer un taponamiento anterior, y ya ese paciente, y le damos un tratamiento antihipertensivo, todas las medidas para cuidar al hipertenso, etc., ¿no? Entonces, esa es la epistaxis. La estomatosagia, es decir, los sangrados de la cavidad bucal, pues, ¿no? Los sangrados a nivel de las gingivosagias, es decir, a nivel de las encías, ¿no? Pacientes con alteraciones de coagulación pueden tener hemorragias de las encías, o sea, gingivosagias. Tenemos que diferenciar de ese tipo de sangrado. O cuando a un paciente le han retirado una pieza dental y está sangrando, entonces eso también puede ser un problema. O cuando un paciente se ha mordido la lengua, por ejemplo, después de una epilepsia, un paciente se muerde la lengua, sangra más, los de los pulmones, ¿no? Va a ser por una mordedura de lengua. Entonces, esa es la estomatosagia. Y la hematemesis, quiere decir, eso es un sangrado del estómago, ¿no? Sangrado del estómago. Que hemos hecho la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. La hematemesis, hemos dicho que está siempre es un sangrado con mezcla de alimentos, mientras que la hemoptisis es un sangrado con espuma. ¿Por qué? Porque hay oxígeno, mucho oxígeno, y tiene un sabor metálico. Es la situación. Tenemos que diferenciar eso. Entonces, esto es muy importante para hablar de expectoración. Ahora, ¿qué debemos hacer en la inspección de todo paciente? ¿Qué debemos ver en todo paciente? A la inspección, la piel. En el tórax tenemos que ver la piel. Por supuesto, el tórax, que va a tener unas regiones muy especiales por la presencia de bastante glándulas sudoríparas, por ejemplo, a nivel de la axila, a nivel de la región esternal, ¿no? Y en la región dorsal también. Entonces, la piel tenemos que ver cómo está, si está húmeda, si hay sudoración o no. Ahora, en el cuello, cerca del cuello, las ingurgitaciones, que ya hemos dicho, hemos hablado, hemos insistido en la dilatación de la yugular externa, que es muy importante saber. O la yugular anterior también podemos mirar. Vamos en la inspección, la frecuencia respiratoria, cómo estás respirando, respiración, hemos dicho hace ratito, superficial, una respiración adecuada, el ritmo respiratorio cómo está, ¿no? La respiración costo-abdominal o respiración abdomino-torácica, eso tenemos que ver. Alteraciones ventilatorias, o sea, el paciente está respirando, ya eso ya es patológico, ¿no? Y ya hemos dicho que algunas respiraciones que hemos ido nombrando, por ejemplo, la de chain stops en un paciente enfermo, que es con momentos de apnea, entonces estás respirando, se queda en apnea unos segundos y otra vez vuelve. Eso tenemos que vigilar, es una respiración de chain stop, que generalmente es antes de que mueres. Entonces, uso de músculos accesorios, ya hemos dicho, hay que ver si hay
aumento del hueco supraclavicular, si hay retracción costal en los espacios intercostales, si vemos retracción de esos músculos, tiraje, coronaje, estamos repitiendo muchas definiciones que hemos hecho, pero ahora ya estamos enfocándonos a lo que vamos a buscar definitivamente en cada inspección. La respiración paradójica, eso es que, por ejemplo, cuando inspiramos, tendría que aumentar el volumen del abdomen, del tórax, pero en vez de al inspirar, también se contrae. Eso es paradójico, pero eso es nada. Esa respiración es rarísima. No encontramos. No es un patrón permanente. La cianosis. Tienes que ver de qué color está el paciente, cómo están sus labios, cómo está su fosa nasal, si hay aleteo nasal o no, las acropagias, que son de los dedos, ¿no? Si hay ahí cianosis también en las uñas, tenemos que ver, revisar. Eso quiere decir que si hay cianosis, la ventilación no está bien, no llega hasta la parte distal del cuerpo humano. Las adenopatías, las insuficiencias cardíacas, las adenopatías, los visceromegalias, ¿no? Eso hemos hablado que es el aumento del tamaño de las vísceras. Las adenopatías hemos hablado en cuanto a los grupos ganglionares de la carne y del cuerpo. La insuficiencia cardíaca descompensada, que eso es muy notorio, ¿no? Debemos hablar de eso. Ahora, en la percusión, ¿qué debemos saber en la percusión? Entonces, para esto tenemos que utilizar, así colocar, generalmente se utiliza el dedo medio, y ahí sobre eso se golpea con esto. Entonces, golpeamos así. Entonces, colocamos así. Entonces, vamos golpeando así. Pero ya ustedes traten de gastar los ejercicios. Primero, palpen a una persona normal para escuchar qué tipo de sonido van a obtener una persona normal. Y cuando tengan una variación, por ejemplo, aquí es timpanismo, porque se escucha al fondo una resonancia, es un timpanismo, es como golpear sobre una caja al fondo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver enseguida algunos síndromes, qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, método indirecto puede ser, pero el método directo es este. Áreas de mayor sonoridad a áreas más, o sea, ¿en qué lugar se encuentra no van a ir a hacer cursos de inglés, porque lo único que tendrían que hacer es cursos de inglés para saber inglés. Ahora sí, como son muy pobres, algunos no tienen ni un centavo para hacer un curso, entonces vayan al hospital, ofrezcanse que hay enfermeros, ahí van a encontrar pacientes de todo tipo. Entonces, yo les pido que sea así. Guagua que no llora no mama.
Estudiante que no busca pacientes no aprende, así es. Háganse amigos, o tal vez tienen familiares, algún familiar cirujano, médico. Péguense a ellos, díganse, ¿sabes qué? Quiero ir a escuchar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues eso es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora aquí áreas de mayor sonoridad a áreas de mate. Eso ¿cómo se va a aprender? Auscultando. Yo no os puedo enseñar ahorita. Es como el músico, ¿no? ¿Cómo tienes que saber dos de mi, fa, sol, así? Las notas, escuchando la nota, pues. Si no escuchas la nota, no sabes cuál es do, cuál es la mi, cuál es si, no saben. Pero si les hago escuchar do, re, mi, fa, sol, así, y 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40, 50 veces, les hago repetir, van a aprender, pues. Pero es igual aquí, áreas de mayor sonoridad, áreas de mate. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Entonces, eso, auscultando se aprende. Pero primero, tiene que ver un paciente que es normal. Desplazamiento del diafragma. Esto en cuanto se hace, o sea, el diafragma es el músculo respiratorio interno, porque el externo es el exhalato mayor. Entonces, el músculo respiratorio interno es el que va a ayudar. En la inspiración baja el diafragma, ¿vale? Porque los pulmones se llenan de aire. Entonces, ese es el desplazamiento del diafragma. Matidez en áreas de condensación o desdame. Ahí está, pues, condensación quiere decir cuando hay un contenido dentro del pulmón. Es decir, palpamos, escuchamos así un sonido que casi es como les digo, es como si estuvieran palpando o percutiendo sobre un pan, sobre una marraqueta, hagan eso. Ah, eso es mate, es eso. ¿Ya? Entonces, el mate, ¿dónde vamos a ver? En una neumonía. La neumonía se ha llenado se ha infectado, no hay ventilación pulmonar, o sea, no hay murmullo vesicular. En la neumonía se anula la ventilación en esa región. Por lo tanto, se palpa y hay matidez. Así es. Ahora, cuando hay desame, ¿qué quiere decir desame? Cuando hay líquido dentro del tórax, igual ese líquido no permite auscultar a los pulmones. Ese se interpone entre el oído, o sea, con el endoscopio y el tejido sano del pulmón. Entonces no se oye tampoco nada. Y a la percusión es sonido mate. Eso es. Cuando es mate, hay una condensación o un desame, muy fuerte. ¿Qué es el desame? No, bueno, el desame, hemos dicho, es una colección de líquido que hay en el espacio interpleural, o sea, en el espacio pleural más que todo. Entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Y como en el tórax se va a formar, no se forma una línea así, directa, así. El líquido se llena y se forma una línea así, cóncava hacia arriba, que ese se llama curva de Damasio, ¿no? Esta es la curva de donde se puede desplazar en los movimientos respiratorios. Enseguida les muestro, ¿ya? Ese es el desame. Y en un neumotórax, ¿qué quiere decir neumo? Aire, tórax. Cuando hay aire, entonces es como si hubiera entrado, hay líquido, o diré, hay aire adentro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sonoridad, así como estamos aquí haciendo, porque parecería que se ha llenado allá adentro y es en el tambor. Estamos en eso. Entonces, eso es por el aire nomás hay adentro. A eso se llama timpanismo, ¿no? O hipersonoridad, o timpanismo, eso se llama. Cuando hay como si fuera un tambor ahí adentro.
Y, vamos a ver. Podemos hacer las dos cosas también, percusión y palpación, ¿no? En el desame, por ejemplo, hay matidez, ¿no? Matidez en el lugar del desame, por encima hay timpanismo. ¿Por qué? Por encima de la curva de Damasco hay timpanismo, ¿no? Y siempre tenemos que escuchar la voz del paciente. O sea, no siempre la voz como debe ser, pero la sonoridad de la voz. Como se llama, decimos vulgarmente el cuchicheo, ¿no? Cuchicheo. Entonces, ponemos el fonendoscopio en los pulmones y escuchamos. O sea, no vamos a entender la voz, ¿no? O sea, lo que está hablando, pero el cuchicheo. ¿Y qué tenemos que preguntar? ¿Qué le decimos que haga? Que diga 33. 33. Estás repitiendo 33. El 3, eso se va a escuchar. 33. Eso se escucha. 33, 33, 33. O pesocasil. Entonces, si dice eso y escuchamos, está bien, buenamente. Pero si no oímos ese cuchicheo, hay algún problema. Eso será en el examen, ¿no? Condensación, matidez con aumento de vibraciones. Claro, por supuesto. La condensación, por ejemplo, en la neumonía, ¿no? En la neumonía, por ejemplo, va a transmitir la voz, va a resonar mucho más. Al colocar nosotros nuestras manos, va a resonar más, porque es un efecto de una caja de resonancia, ¿no? Entonces, aumenta las vibraciones vocales. Ese 33 va a ser mucho más fuerte al colocar la mano, ¿no? O el fonendoscopio, así. Se va a sentir mucho más fuerte las vibraciones vocales cuando hay matidez ahí. La atelectasia, que es el colapso pulmonar. Colapso pulmonar es la atelectasia. Puede haber, cuando hay una puñalada en el tórax, ¿qué va a haber? Sangrado. Va a ser un neumotórax. Entonces, por encima del sangrado va a haber timpanismo y en el lugar del sangrado va a haber evidentemente silencio respiratorio, nada de eso. Una matidez total, y por encima de la atelectasia va a haber timpanismo, ¿sí? Porque aire va a haber ahí, ¿no? Entonces se forma también una curva de Damascus en un hemotórax, cuando hay una atelectasia, ¿no? Hemidiafragma ascendido, ¿cuándo es eso? Generalmente, si digamos hay un colapso pulmonar de uno de los pulmones, el diafragma sube, o sea, se eleva un poco más, porque el único que le detiene es el pulmón. Entonces, como ese pulmón no está funcionando, hemidiafragma quiere decir un lado del diafragma, una de las cúpulas diafragmáticas sube. Entonces, y ahí se encuentra matidez, ¿no? Eso también, pero eso ya es muy fino. Aquí está percusión torácica. ¿Qué es matidez? ¿En qué caso se presenta matidez? Porque ahí quiere decir que hay un contenido, quiere decir. Hay contenido. En la neumonía, porque ya hemos dicho, es un proceso inflamatorio. Ya no está ventilando ese pulmón, ya se está consolidando una ausencia de respiración ahí. Y hay pus o está infectado. Entonces, hay neumonía. En el infarto pulmonar, es decir, una determinada región del pulmón no está funcionando. Por lo tanto, también va a haber matidez ahí. En la atelectasia, o sea, en el colapso pulmonar, va a haber también matidez. En el desame pleural, ni qué decir, hemos dicho, hay líquido que está en medio, entonces también va a haber matidez. Ahora el timpanismo, ya hemos dicho neumotórax, bula gigante, que es una bula.
se van formando unas vesículas dentro de los pulmones y se van juntando esas, como el quiste más o menos, famoso quiste, pero este es una bula, es como un globito ahí, un globo que se va formando. Entonces, esas bulas se pueden producir, por ejemplo, ¿en qué enfermedades? Aquí hay una enfermedad muy grave que mata, no aquí, a nivel selvático, en la selva, ¿no? De las gangrenas, a nivel pulmonar llega hasta a hacer bulas, ¿no? La hipersonalidad diré, en el asma y ¿qué es el enfisema? El enfisema es cuando un paciente inspira y no elimina todo. Entonces el tórax se vuelve amplio, grande, se conoce tórax en tonel, se llama, ¿no? Como si estuviera en inspiración permanente, ¿no? Ustedes han venido a ver el condorito ahí, su enemigo del condorito es el Pepe Cortisona, es un enfisematoso, porque su cintura es así chiquita y su tórax así grande, ¿no? Es un enfisema. Entonces, esa es la hipersonalidad que vamos a hacer. No se olviden de esto, saquen fotos, porque se les va a preguntar esto, si no saben, las mamitas se van a... Ahora la auscultación, aquí sí que tenemos que ver. La auscultación en la respiración. ¿Qué tenemos que auscultar? Ya les he dicho, primero tenemos que escuchar un pulmón sano. Paso del aire podría ser claro, normal. Está pasando aire sin problemas, ¿no? Pero puede haber que si hay alguna enfermedad, alguna secreción, algo, ¿no? Entonces puede haber lesiones, pero inicialmente no debe haber, ¿no? Vamos a escuchar el murmullo vesicular normal, es como si estuviéramos, ustedes a ver, pongan su cabello, las damas principalmente, aprieten su pelo así, pongan al oído. Ese es el sonido del murmullo vesicular, ¿no? Ese es el murmullo vesicular normal, ¿no? Y así van a escuchar, como si algo se estuviera desprendiendo ahí, pero eso es el murmullo vesicular, esa es la hematosis que está produciendo. Se escucha así, el murmullo vesicular se llama normal, pero cuando ya después, si hay secreciones en alguno de los bronquios, tráqueo, o sea, ya se escuchan otras cosas, ¿no? El ruido traqueal, por ejemplo, cuando encontramos el microscopio aquí, aquí a la región externa ponemos, van a escuchar el ruido traqueal. En la inspiración y expiración es como un tubo, es un tubo grueso, pues. Entonces el aire pasa fácilmente, entra y sale, ¿no? Es un tubo bastante voluminoso, entonces ese es el ruido traqueal, que no es igual que el de los bronquios, porque los tubos de los bronquios más delgados y de diámetro menor. Ruido traqueobronquial menos intenso, ¿ves? Conforme vamos alejándonos desde la tráquea hasta los bronquios, a los bronquios principales, secundarios, terciarios, etcétera, va disminuyendo la respiración de los tubos. O sea, el sonido es menos intenso. Y cuando llegamos ya a la parte ya periférica, donde están ya los alveolos, donde está pasando oxígeno hacia las arterias, y las arterias están eliminando CO2, ahí se escucha el murmullo pulmonar o vesicular, principalmente en la inspiración, claro. Respire, se le dice, vas a respirar como si estuviera cansado. Cuando está inspirando, entonces en ese momento se escucha, se nota perfectamente el murmullo vesicular. Y debemos siempre hacer una ocultación paralela,
O sea, izquierda, derecha, a la misma altura, izquierda, derecha, comparativamente ambos pulmones. Nunca primero el derecho, después el izquierdo, no. Tiene que ser comparativamente derecho, izquierdo a la misma altura, a nivel del quinto espacio intercostal, sexto, séptimo, hasta donde está el pulmón, pues, hasta allí. Entonces, la transmisión de la voz, ¿no? Tráquea, es nítido, tenue y no nítido en la periferia. O sea, en la tráquea se va a escuchar muy bien la voz, pero ya en la parte posterior le decimos que diga 33, ya no va a escuchar muy bien, pero se va a escuchar. Eso tenemos que ejercitar, ejerciten jóvenes, hagan ejercicio. Si se auscultan 10, 20, 30 pacientes, mucho mejor. Hagan todo lo posible en la auscultación. Que su oído se eduque a escuchar todos los ruidos. ¿Ya? ¿Qué ruidos vamos a tener? Ruidos adventicios, ruidos respiratorios normales. Empiecen por lo normal. Respiración traqueobronquial, murmullo vesicular y respiración broncovesicular. Es lo primero lo que tenemos que hacer. Después soplos. Soplo normal es de la tráquea y los bronquios gruesos. O sea, colocamos aquí a nivel external, escuchamos un soplo, evidentemente, porque entra aire sin problemas y sale sin problemas. Y es un soplo de la tráquea, porque es un tubo grueso. Los bronquios principales, derecho e izquierdo, también son gruesos. Entonces, hasta ahí vamos a escuchar un verdadero soplo, pero es un soplo natural, normal. Vamos a diferenciar de los soplos que hay más al fondo. O sea, cuando están, por ejemplo, en la tuberculosis, se forman cavernas, verdaderas cavernas se forman con el bacilo de Koch. Entonces se vacían esas cavernas y se comunican con un bronquio. Y cuando estamos auscultando, ese bronquio que está en esa caverna está soplando. Se escucha eso. Un soplo tubárico. Un soplo tubárico, ahí está, en la inspiración. Soplo pleurolítico, en la expiración. Soplo tubo pleurolítico, soplo cavitario, o sea, cuando hay cavidad en la tuberculosis, se forma una cavidad. O sea, esos soplos lo van a escuchar conforme vayan, tenganlo presente, anótense, pero cuando ya es tuberculosis, ahí van a encontrar soplo cavitario. Así es. Entonces, ya van a ir viendo, en la bronconeumonía, por ejemplo, también van a ver ahí soplos tubo pleurolíticos, ahí van. La auscultación de la voz es normal, ¿no? Escuchamos 33, se escucha bien, 33, es ocasiones se escucha bien. ¿Cuándo se altera? En la broncofonía. O sea, repite el paciente y se escucha en los bronquios principales, es broncofonía. Pectoriloquia es como si hubiera un cuchicheo ahí al fondo, ¿no? El paciente está con pectoriloquia, se escucha un cuchicheo, pero de voces bajas. Esa es la pectoriloquia, ¿no? La pectoriloquia. La pectoriloquia áfona cuando el paciente está cuchicheando, pero desaparece ese cuchicheo. Por eso, pero esto ya es hilar más fino. A no ser que ustedes ya se dediquen a ser neumólogos, ya van a ser diestros en auscultar pulmones. Esto ya es hilar fino, pero hasta esto se tiene que llegar. Eufonía o voz de cabra, ya se han escuchado la voz de la cabra, eso se escucha, ¿no? Voz anfórica, es decir, como estuviéramos hablando en un hueco. ¿Cómo están? Se escucha, ¿no? Hablando ahí a un hueco, eso es voz anfórica. Como estuviera hablando de una cueva. Bueno, todo esto van a ir bien.
Bien, entonces vamos a seguir la próxima clase, ruidos de la respiración. Esto lo veremos para la próxima. Pero hasta aquí tienen ustedes que ir viendo, ya vayan viendo todo esto, ya hace tiempo ya, entre ustedes, no sé si a ver, ¿dónde están?